Ya chicos, muy buenos días. ¿Me podrían escribir en el chat si es que se escucha bien? Si es que está todo correcto, por favor. Se me escucha muy despacio. Chuta. Voy a intentar acercarme más el micrófono, pero es que... Ya, ya, gracias. Que tengo el micrófono medio malo y la verdad es que es bastante incómodo de ocupar. Entonces tengo que ponerlo en una posición bien específica. Ya. Eh, mm, entonces, vamos a comenzar con lo que es la clase de hoy día. Y quería partir hablándoles con respecto, que me quedo dando vuelta la otra vez el compañero que nos decía que tenía un sistema de 32 bits. Igual quedé preocupado porque puede ser que más de algunos estén en esa situación. ¿Y qué es lo que hacen? Ya, para eso tenemos dos soluciones. La primera es que nos podemos ir aquí al DESIC, que este es el de la universidad. Ustedes ponen DESIC MATLAB, se crean su cuenta como les había explicado en la clase anterior. Y aquí abajito, ustedes pueden descargar otras versiones de MATLAB. Entonces, si que ustedes hacen ahí, hacen clic ahí. Yo estuve buscando y creo que la versión 2015 es la última que estuvo disponible en 32 bits. Entonces, si que ustedes le hacen clic acá, pueden descargar el instalador con 32 bits. Entonces, para... Ah, y lo instalaste. Y al final, ¿tuviste que instalar este, el 2015? ¿O cómo lo hiciste? Puedes prender el micrófono si quieres. Si quieres, si no, dale. El 2015, ya. Bueno, entonces si es que otra persona está en esa situación, ya saben, esa es una opción. Ya, si no recuerden que igual siempre está MATLAB Online. Ya, ¿qué era lo siguiente? Les voy a hablar acerca de lo que va a ser la tarea final del curso. Ya, pongan harta atención en esto porque como les expliqué, este semestre solamente va a haber una evaluación, que va a ser esta, que va a ser que bueno, va a ser evaluada al final del curso, pero se las quiero entregar desde ya para que puedan irla avanzando. Entonces, comenzando con lo que es la explicación, van a tener que entregar dos scripts. Ya hablamos ya acerca de lo que son los scripts, lo vuelvo a repetir de todas maneras para que quede completamente claro. Los scripts son los que ustedes crean acá. Aquí ustedes van a estar programando y me van a entregar esto como tal, un script. ¿Ya? Van a ser dos. En cada uno de los scripts van a tener que resolver un ejercicio. Para estos ejercicios puede que necesiten crear funciones, ¿ya? Por ejemplo, el profesor tiene lo que es la función escalón. En la clase de hoy les voy a explicar lo que es la función escalón, qué es lo que hace cada una de sus líneas de código y cómo ustedes pueden ser capaces de crear estas funciones, ¿ya? En específico. Sí, sí sé que no se está grabando. Lo que pasa es que yo grabo aparte. Grabo con el OBS, que graba mejor que Zoom, y así después lo resubo. Así que tranquilos con lo que es la grabación. Ya, entonces siguiendo con la explicación, hoy día vamos a ver esto, lo que son funciones, porque para la tarea van a necesitarlas. En específico, para la parte uno del script, no van a necesitar hacer una función que llamen desde el script uno, ya porque realmente no encontré ninguna que crearan que fuera relevante. Así que les mandé a hacer una función extra. Ya. En el script uno voy a evaluar los capítulos del uno al 6 y en el script 2 los capítulos restantes. ¿Por qué lo hago así y no lo hago como una sola tarea completa? Y bueno, para empezar sería porque sería un código demasiado complicado y tampoco quiero eso, po. No quiero matarlos con un código que sea tan complejo porque entiendo que hay gente que está programando por primera vez en este curso, por lo menos en lo que es MATLAB. Entonces prefiero hacerlo así, cosa de que ustedes clase a clase puedan ir avanzando de a poquitito y sea un aprendizaje como tipo escalera, que vayan escalando de a poquitito. ¿Ya?
Eso es lo primero. Ya lo otro es que cada script va a valer 2 puntos y todo el resto de funciones que ustedes tengan que crear van a valer 2 puntos más. Entonces la suma va a ser 2 más 2 más 2, tenemos 6, más el punto base y ahí ya tendrían el 7. Con respecto a lo que es el plazo de entrega, todavía no lo fijo bien. Quiero ver bien cómo se desarrolla el semestre primero, pero va a ser cercano a ya el término de las clases. Y luego de que se fije esa fecha, cualquier retraso va a ser evaluado con la nota mínima. Quiero poner harto énfasis en eso porque antes cuando las tareas eran semanales, igual solía tener cierta flexibilidad en ese sentido, po, porque bueno, entendía que las tareas eran semanales y tal vez podían haber ocurrido cualquier cosa. Pero ahora van a tener el semestre entero. Entonces ya cambia un poco la cosa. Ya. Entonces, pasando ya a lo que es el script 1. De todas formas, esto se lo voy a subir al aula virtual. Ahora tengo solamente hecho el script 1. El script 2 todavía no lo tengo listo, pero les quiero subir la tarea igual, porque el script 2, como evalúa capítulos que todavía no se ven, da lo mismo. Yo después voy a subir una versión 2.0, por así decir, de esto. De todas formas, igual ya tengo lista ya la idea de la tarea, solo que no lo he escrito como corresponde, con sus instrucciones bien hechas. ¿Ya? Y lo que van a tener que hacer es resolver la siguiente ecuación de diferencia. Esta ecuación de diferencia es conocida, está en el capítulo 3 de hecho, que estuve viendo y ya llegaron ya al capítulo 3 con el profe. Hoy día nos vamos a centrar en lo que es, por si acaso, funciones y ya instrucciones básicas para programar, pero no, todavía no vamos a entrar aún en ya tan código duro, porque quiero que sepan bien todo lo que es el llamado a funciones, cómo crearlas y todo, absolutamente todo lo básico. Ya, así que hoy día vamos a hablar mucho de funciones internas de MATLAB, el plot, el stem, xlabel, todo eso. Entonces, si es que hay alguien que no sepa nada, absolutamente nada de MATLAB, yo lo que le recomendaría es que esté con lápiz y papel para que vayan anotando qué es lo que hace cada cosa. Les va a servir harto. ¿Ya? Entonces, primero van a necesitar resolver esta ecuación de diferencia. Como les digo, esto está en el capítulo 3. ¿Ya? Para eso, le vamos a sacar la respuesta impulso a esta ecuación de diferencia, ¿ya? Vamos a necesitar ocupar la siguiente función, impulso.m. Está dentro de los códigos del profesor, se los voy a explicar ahora también esto. Y aquí ya tenemos el primer desafío, que es aprender a ocupar la función. Y vamos a mostrar por pantalla el resultado de la operación. Después ya más adelante, que esto todavía no lo ven, le van a aplicar la DTFT. Con esto vamos a pasar al dominio de la frecuencia y vamos a mostrar el resultado por pantalla. Luego vamos a trabajar directamente sobre el dominio de la frecuencia. Nos vamos a saltar el paso de resolver la ecuación diferencial mediante el impulso. Y vamos a resolverlo directamente en el dominio de la frecuencia con la función frexz. ¿Ya? Esto se hace para que comparemos si es que es lo mismo trabajar primero en el dominio del tiempo y luego pasar al dominio de la frecuencia o trabajar directamente sobre el dominio de la frecuencia. Debería ser lo mismo. ¿Ya? Por eso lo hago. A todo esto estoy explicando toda la tarea porque quiero que la idea con este trabajo es que se aprenda absolutamente todo. Porque me ha pasado muchas veces en los ramos que a veces hago trabajos y no entiendo bien qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que estoy obteniendo. Entonces, por eso explico cada una de las cosas y el por qué se hace. Cosa de que ustedes, cuando logren los resultados, entiendan el por qué ocurre y el por qué lo están haciendo. No solamente hacerlo porque sí. Ya, bueno, dicho eso, ya esa es la tarea. E incluso les voy a mostrar la respuesta. ¿Ya? Van a obtener, esto que lo tengo aquí en la otra pantalla, acá está. Van a obtener esto. Esta vendría a ser la respuesta impulso de la ecuación de diferencia. ¿Ya? Es una sinusoide. Y no sé bien si es que todos lo sabrán, pero las sinusoides en el dominio de la frecuencia solamente son un pic que está centrado en la frecuencia de la fundamental de la sinusoide. Entonces, cuando ustedes hagan el primer procedimiento, van a obtener lo siguiente. Y el pic va a estar más o menos por acá. Más o menos por ahí.
no exacto. Mientras que el otro pic va a estar prácticamente en el mismo lugar. De hecho, si es que yo fuera más metódico ahí, lo más probable es que obtengamos el mismo punto, que es .07. Eso es lo que nos importa. Pero estamos viendo que no son exactamente iguales las respuestas. Entonces, luego con la materia vamos a ver por qué el pic coincide, pero por qué este tiene lóbulos y este no. ¿Ya? De todas formas, esto por ahora puede sonar a chino, pero luego con la materia vamos a ir aclarando cada una de estas cosas. Ahora, habiendo explicado lo anterior, vamos a pasar a la parte del script. Mm, Como no encontré, en verdad el código para esto no es tan largo este script, ¿ya? Entonces, no encontré ninguna función que pudieran crear que les sirviera realmente. Preferí dejarlos mejor programar ahí tranquilos, pero em, ponerlos en el siguiente caso, ¿ya? Pensemos en que tenemos una señal que está muestreada a 44.100 Hz. Y por ese motivo, necesitamos aumentar esa tasa de muestreo a 176.400 Hz. ¿Ya? Por ese motivo. Entonces lo que vamos a necesitar es crear una función que sea capaz de aumentar la tasa de muestreo. ¿Qué es la tasa de muestreo? Bueno, es la cantidad de muestras que va a tener nuestra secuencia. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Por ejemplo, está la muestra 1 y vamos a agregarle 3 ceros. Luego la muestra 2. Luego, después de la muestra 2, 3 ceros más. Lo mismo, esto puede sonar a chino por mientras, pero este en específico se habla de esto en lo que es el capítulo 6. Así que hice esto de esta forma porque la idea es que en esta clase ustedes ya van a ser capaces de hacer esta primera parte. La siguiente clase ustedes van a ser capaces de hacer esta. Y así sucesivamente. Ya, eso con respecto a la tarea. Luego se las voy a subir después de clase, pero me interesaba explicarla. Ya, vamos a pasar entonces a lo que es directamente el programa. Entonces, una vez que ustedes quieran comenzar a programar, van a abrir MATLAB, van a hacer clic aquí, New Script, y yo lo primero que hago es guardarlo, porque es lo primero que me pide. Como pueden ver, yo ahora tengo aquí abierta mi carpeta, pero yo en general suelo trabajar aquí en el escritorio. Entonces aquí vamos a poner ayudantía 2. ¿Ya? Y bueno, aquí en general me hace una pregunta, que era lo que quería que vieran. No me hizo la pregunta, así que vamos a cerrarlo y lo vamos a volver a abrir. Porque puede ser que no me haya hecho la pregunta mágica porque ya lo tenía abierto de antes. Que es importante eso, que quiero que lo vean. Ya, ahí abrió. Entonces, nos vamos acá a New Script. Cuando quiera funcionar, ahí está. Grabamos esto entonces. Me voy acá al escritorio. Y bueno, funciona sin ningún problema, pero muchas veces cuando nosotros tenemos abierto aquí esta carpeta y nosotros queremos guardar el archivo por ejemplo, en el escritorio donde ustedes quieran trabajar, les va a salir acá un recuadro, ¿ya? Que va a decir Change Folder o Add to Path. El Change Folder quiere decir que ustedes van a cambiar de carpeta y ya no va a estar abierto aquí su carpeta de MATLAB, sino que va a estar abierto el escritorio. O Add to Path, que Add to Path significa que va a tener abiertas las dos carpetas al mismo tiempo. Yo siempre les recomiendo que no se calienten la cabeza y hagan clic en Add to Path. Y listo. Ya. No sé si es que eso lo había dicho antes, pero es importante porque induce error. Ya. ¿Qué es lo siguiente entonces? Vamos a empezar a ver lo que son las sinusoides. ¿Ya? ¿Por qué quiero empezar con esto? Porque vamos a trabajar siempre con sinusoides, entonces creo que es importante que sepan todo desde la base y cómo fue que aprendí yo a hacer mi primera sinusoide. Ya, nosotros sabemos que tienen la siguiente forma, que es de una amplitud por el coseno o el seno de W por T. ¿Ya? Eso es lo que nosotros tenemos. A todo esto nosotros sabemos que W es igual a 2 por pi por nuestra frecuencia. Entonces, hay tres formas de hacer sinusoides. Yo la primera, que fue con la que aprendí, es la siguiente, miren.
Me voy a crear un vector tiempo que comience en 0, que tenga un paso 0.001. Recuerden, como les había dicho antes, que el tema del paso es muy importante porque nos va a decir las muestras intermedias que hay entre cada una. Entonces es muy importante seleccionar un paso adecuado. Y digamos que vamos a crear una sinusoide clásica, un seno de 50 Hz. Sabemos que el periodo para 50 Hz es 1 sobre 50, que eso es 0.02. Ponemos el periodo y luego vamos a decir que entonces x va a ser igual a la amplitud, digamos que queremos que tenga amplitud 5, ¿ya? Por el seno de W. ¿Qué es W? 2 por pi por f. Yo lo puedo definir acá arriba, como yo quiera. 2 por pi por f. Y digamos que f es 50. Entonces aquí ya podría poner W por, y ahora el tiempo, donde el tiempo va a ser un vector. Entonces al realizar esta multiplicación, ya este x va a ser un vector. Y luego lo vamos a plotear como t contra x. No olvidar que el t es el eje x y el x va a ser nuestro eje y, porque este va a ser el que le va a estar sacando el seno a cada una de las muestras. Ahora sí, ahora sí me hizo la pregunta. Y aquí me dice que el archivo no se encuentra en la carpeta esperada, que vendría a ser mi carpeta de MATLAB, que está en mis documentos. Entonces, MATLAB me pregunta, ya, ¿y entonces qué hago? Y yo simplemente le voy a poner add to path. En general, solamente hagan eso. ¿Ya? Y ya con esto ya tenemos una sinusoide. Tenemos una buena representación de la sinusoide, aunque igual vemos que tenemos ciertos como pics ahí medios raros, miren. Si es que nosotros nos acercamos, nos damos cuenta que tampoco es tan exacta. ¿Cómo solucionamos esto? Agregando un ser más. Y ahora ya la representación es mucho mejor. Si es que queremos mostrar dos periodos, ponemos 0.04, que sabemos que es el tiempo equivalente a dos periodos. Eso. Así es como se crea la primera sinusoide. ¿Ya? Pero nosotros, cuando estemos viendo los códigos de acá del profe, nos podemos encontrar con otro tipo de formas de definir un seno. Porque para mí la forma más eh, intuitiva era esa. Entonces, cuando yo recién vi un código del profe, yo realmente como que no entendía mucho qué es lo que estaba pasando. Así que les voy a explicar. El profe aquí lo que hace, por ejemplo en este código, es que él crea un vector de muestras que va desde 0 hasta 30. Y luego él pone lo que vendría a ser la amplitud. Esto vendría a ser lo que es W, 2 por pi por la frecuencia. Y luego él multiplica directamente por el número de la muestra. Y luego le suma un desfase en este caso. Ya, esto está aquí ploteado con stem, pero da lo mismo. Podría estar ploteado perfectamente con un plot. Y tenemos una sinusoide de este estilo, donde aquí ya no estamos mostrando exactamente según el periodo, sino que estamos ploteando directamente según las muestras. ¿Ya? Por ahora ustedes podrán decir, bueno, ¿y cuál realizo, cuál no? Es importante que sepan las tres. Son tres formas, ya vamos en la segunda, la primera ya se las dije, que esa la verdad es que en general no nos va a servir mucho en el curso la que les dije recién, pero quería que la supieran porque fue la forma más como fácil para mí de entenderlo, para comenzar a entenderlo. ¿Ya? Esta es otra forma con la que trabaja el profesor. Y la tercera, que va a ser con la que ya tenemos que irnos acostumbrando, es la siguiente, miren. Nos fijamos un número n de muestras. Y nosotros vamos a decir, quiero que mi sinusoide tenga, por ejemplo, 1024 muestras. Entonces yo me voy a crear un vector n minúscula que tenga 1024 muestras. Entonces le resto 1. ¿Por qué le resto 1? Porque como comienza en 0, si es que llega hasta n, tendría 1025. Le resto 1 para que quede en 1024. ¿Ya? Y acá, en la frecuencia, vamos a poner, por ejemplo, que sea de frecuencia 5. La muestra la dividimos en n
mayúscula, le vamos a quitar el desfase simplemente para que sea más fácil de visualizar y ploteamos esto. Yo creo que este mejor este nos sale mejor plotearlo con el plot. Ya. ¿Y qué es lo que vemos acá? Que tenemos un seno, perdón, un coseno de amplitud 3, así que hasta ahí estamos perfectos. Y ahora este numerito que vendría a ser la frecuencia, vendría a ser la cantidad de periodos que tenga en ventana. 1, 2, 3, 4 y 5. Con esta forma de graficar las sinusoides, entonces lo que hacemos es hacer una equivalencia entre la frecuencia y la cantidad de periodos mostrados, pero en ventana. Eso, con respecto a las sinusoides. Es importante saber crearlas y es importante entender estas partes del código. Yo la primera vez que vi esto no entendía nada y simplemente me limitaba a copiar y pegar código sin entender qué es lo que estaba haciendo. Entonces, por eso quería explicarlo. ¿Ya? Disculpa, una consulta. Dímelo. ¿Por qué N partido en N mayúscula? Ya. Vamos a pasar entonces a lo que son las funciones. A todo esto. Todos los códigos del profe, lo que les recomiendo es que los trabajen. Algún día que estén ahí aburridos en la casa, abran MATLAB y copien esto y lo pegan. Y pónganse a trabajar en cada uno de los códigos, a intentar cambiar valores y ver qué es lo que pasa cada vez que uno cambia un valor. Ahora que digo esto, me acordé que les quería recomendar otra cosa. ¿Ya? Ahora que el compañero hace esa pregunta, les quería recomendar lo siguiente. Este semestre, como las clases son sincrónicas, es más complicado que yo les muestre códigos que son ya más complejos. Mientras que yo el semestre pasado igual hacía código de bastante mayor complejidad en las clases y eso era porque eran de forma asincrónica. Eso para mí era mucho más cómodo. ¿Por qué? Porque cuando uno programa, uno se equivoca un montón. Entonces yo no puedo arriesgarme a hacer un programa muy denso, por así decir, y equivocarme y estar la ayudantía entera intentando encontrar el error, porque muchas veces el error es simplemente, no sé, que uno no vio un cero. Entonces, lo Que que les hace quería es recomendar era que, mostrarnos la salida además de la clase, del código. pausate. O sea que nos va a decir cuánto vale la variable A, cuánto vale la variable B, cuánto vale la variable Ya, C. se vengan Que acá a su vez al también canal. tenemos los... Ahí está. Se vengan acá al canal. Y si es que quieren ver más ejercicios, está la ayudantía también del semestre pasado. Esto obviamente no es obligatorio. Esto solamente si es que ustedes quieren reforzar nomás. Por ejemplo, aquí en esta ayudantía hablo acerca de lo que es la convolución, la DTFT, y el semestre pasado incluso desarrollé un ejercicio de lo que era la convolución, si no me equivoco. Entonces, como les digo, esto no es obligatorio. Pero solo si es que quieren reforzar, porque he visto varias veces que cuando suben cosas a YouTube, como que las borran para el siguiente semestre para que los alumnos no lo vean y la verdad no entiendo por qué hacen eso. Yo prefiero que el material quede ahí y de hecho les doy la posibilidad, les digo que véanlo, si es que están interesados. Les puede servir porque ahí desarrollo hartos más programas. Ya, vamos a pasar entonces a las funciones. Acá, vamos a ver primero lo que es la función impulso. Se las voy a explicar y luego de explicárselas vamos a crear nosotros mismos una función. Ya. ¿Qué es lo primero? Cuando nosotros tenemos una función, lo que nosotros tenemos que hacer es guardarla para posteriormente llamarla. Entonces,
¿Cómo la vamos a guardar? Vamos a crear un archivo nuevo, lo vamos a copiar y lo vamos a guardar. De preferencia, siempre en la carpeta que tengamos abierta. Otra cosa que es importante, aquí está el nombre de la función. Yo lo que siempre les recomiendo es que el nombre de la función, que de hecho se guarda automáticamente con ese nombre, ese sea el nombre con el que la guarden. No le pongan aquí cualquier nombre, porque después va a inducir error. Mejor siempre guárdenlo con el mismo nombre que está acá. Ya. Habiendo explicado eso, vamos a proceder a ir paso a paso explicando qué es esto. Tenemos a nuestra izquierda la primera declaración, que dice function. O sea, cuando nosotros le decimos al programa function, el programa ya sabe que va a crear una función. Luego, quienes programaron en C sabrán que uno cuando terminaba una función, uno escribía, por ejemplo, return X o return B, ¿ya? Y eso significaba que el programa iba a devolver esas variables. Aquí en MATLAB ocurre algo similar, pero no es lo mismo. Las variables que van a retornar son las que nosotros declaramos acá. Para este programa, por ejemplo, estaría devolviendo las variables tanto X como N. ¿Ya? Entonces, eso es lo que va a ir a la izquierda. A la derecha va a ir el nombre de la función y luego en el argumento de la función van a ir los valores que nosotros queramos ingresarle. Por ejemplo, esta función necesita que se le ingresen 3 valores, que va a ser N0, N1 y N2. N0 va a ser donde se centra el impulso y N1 con N2 van a ser nada más que el dominio en el eje X de ese impulso. Veamos esto. Llamemos a la función. La llamo de la siguiente forma. Aquí, en X, lo que está guardado son todos los valores que van a estar en el eje Y. Entonces, para no confundirnos, llamémosle Y. Ojo con esto, que le estoy poniendo Y cuando aquí está definido como X. Eso es porque yo la puedo llamar con la variable que yo quiera. ¿Ya? Y el N, en general, N son las muestras. Entonces, N va a ser el eje X. Aquí llamémosle X. Y ahora lo vamos a llamar como impulso. Y digamos que nosotros queremos crear un impulso que esté centrado en 5 y que vaya entre menos 10 y 10. Vamos a hacer un stem entre X, Y. Recordar siempre poner el eje X primero. Si no, va a salir al revés. Me pide guardarlo, pero no quiero guardarlo. Ahí. Y ya con esto estamos utilizando la función y nos está creando un impulso centrado en 5. Esta es la muestra 5, acá está. Bueno, no es en estricto rigor la muestra 5, pero es la muestra que tiene, que está en el eje X en el valor 5 y que va entre menos 10 y 10. Así que eso, así es como se llama el impulso. Y vamos a ir explicando un poquitito qué es lo que hace cada línea de código. ¿Qué está haciendo aquí? Primero, declara una variable n, que ojo con esto porque al declararla acá ya con esto ya está listo, porque esta n va a ser la que se va automáticamente para acá arriba. ¿Ya? Se guarda. Y este n va a crear un vector que va desde n1 hasta n2. Entonces eso no es complejo, ya vimos ya cómo crear vectores. Y aquí, como yo le puse menos 10 y aquí 10, lo que va a hacer esto es crear desde menos 10 hasta 10, pero va a ir avanzando de uno en uno por la forma de crearlo. Si es que yo quisiera que tuviera otro paso, aquí yo tendría que ponerle, por ejemplo, no sé, que vaya avanzando de 0.5 en 0.5. ¿Ya? Luego, en el eje Y, lo que va a hacer es lo siguiente, que esto puede ser un poquitito más complejo de entender. Lo que hace es que para cada muestra de este vector n, que este vector n si es que es de menos 10 a 10, va a ir menos 10, menos 9, menos 8, menos 7, así hasta llegar hasta 10. Y va a irlo restando con n0, que n0 es el valor inicial que nosotros le pusimos, que vendría a ser 5. Y dice que esto sea igual a 0. Entonces, esto lo único que va a hacer es ir comprobando. Y va a decir, por ejemplo, ya, 5 menos 10, que vendría a ser la primera muestra, ¿es igual a 0? Y va a decir cierto o falso.
y va a dar valores binarios, por así decir. Por así decir. No sé si es que esa es la palabra, pero que solamente va valores lógicos. Esa era la palabra que estaba buscando. Que va a ser solamente o 0 o 1. ¿Ya? Uno si es que es cierto, y obviamente solamente va a haber solo una vez va a ser cierto, que va a ser cuando aquí tengamos 5 menos 5, y va a generar un 1. Luego con la siguiente instrucción, como les había dicho que esto va a generar valores lógicos, 1 o 0, con la siguiente instrucción lo que hacemos es devolver esos valores de forma lógica a forma como de entero, por así decirlo. Digamos que tenemos como, así como antes teníamos variables char, int, float, y ahora tenemos una variable que es del tipo lógica y que con esta instrucción lo que hacemos es hacer que vuelva a ser del tipo flotante. ¿Ya? Con respecto a esto, no se preocupen tanto si es que no lo entienden, por lo menos esta instrucción, porque ustedes no van a necesitar esto. ¿Ya? No, no les voy a dar ningún código en el que ustedes necesiten hacer, de hecho, ni esto ni esto. Ninguna igualación lógica, ni luego pasar al número flotante. ¿Ya? Era solamente para que entendieran la función. ¿Se entendió lo que es la función? Porque es importante. Luego de esto ya vamos a pasar a hacer nosotros mismos una función. Ya, sigamos entonces. Ahora nosotros mismos vamos a crear una función. De hecho, por ejemplo, la función que ustedes tenían que hacer, la otra, yo la guardé ahí como ATM. Entonces, ahora vamos a crear nosotros una función sencilla. Por ejemplo, una función... tenemos que empezar poniendo function y vamos a escribir x y, z. Entonces dijimos que... Ya, no entendí bien en la parte de la resta. Se supone que n es un vector fila y n0 un número, ¿cierto? Sí, sí, justamente, no te equivocas. ¿Qué pasa acá? Como n es un vector fila, lo que va a hacer esta resta es ir restándole a cada uno de estos, de los valores del vector n. Entonces, ¿cómo podría explicártelo de otra manera? Digamos que aquí adentro, en verdad lo que hay implícito por dentro de esta línea de código, hay un ciclo for. ¿Por qué hay un ciclo for? Porque para cada una de estas muestras le va a restar el valor n0, en este caso que nosotros habíamos dicho que era 5, y lo va a igualar. Entonces, esta forma de escribirlo es simplemente una forma más fácil y más rápida de hacer lo que sería un ciclo for harto más engorroso, que sería for i, un contador, igual 1 hasta el último valor de n, y que vaya haciendo esta resta, y que luego de hacer esta resta compare. Nos ahorramos todo eso simplemente con esta línea de código. ¿Ahí sí se entiende? Y le resta a cada valor del vector. Onda, le resta n0 a n1 y a n2. Se lo resta a cada una de las muestras. Se lo resta... Primero, lo que hace es que esto va por orden. Entonces, el primer valor de n era menos 10, ¿cierto? Porque en el ejemplo que dimos, el primer valor de n era menos 10. Entonces, ¿qué va a hacer aquí? Menos 10 menos... y aquí era 5. Entonces va a ser menos 10 menos 5 menos 15. Y va a decir, ¿es igual a 0? No. Entonces retorna un 0. Luego sigue con el siguiente. Menos 9 menos 5 es menos 14. ¿Es igual a 0? No. Retorna otro 0. Y así sucesivamente. Hasta que termine con todos los valores de n. Eso. Claro, claro. El menos 10 hasta 10, recordar que si bien nosotros lo ingresamos como n1 y n2, por dentro la función genera otro vector
que es el vector n, que vendría a ser el que está acá. Y este vector n está definido tal cual como les digo, como un vector que va desde el -10 hasta el 10. Eso. Ya. Sigamos entonces. Ahora nosotros vamos a crear una función. Digamos que vamos a crear una función que sea capaz de hacer hartas cosas. Entonces llamémosle función. eh, no lo sé. Siempre me cuesta poner esto. ASD. Ya. Y a esta función ASD, nosotros lo que vamos a querer es que se le ingresen, por ejemplo, 4 variables. Que va a ser la variable A, B, C, D. O yo me voy para acá abajo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decir entonces que, por ejemplo, el X va a ser igual a la suma de estos 4. A más B más C más D. Luego, el I va a ser igual a la resta de estos. Bueno, A menos B menos C menos D. Y luego el Z, digamos que va a ser la multiplicación entre todo esto. A por B por C por D. No es necesario que de hecho que ocupe todas las variables. Yo por ejemplo aquí puedo decir que va a ser igual a por C por B. A por B por C, perdón. Y luego, en estricto rigor, esto tiene que terminar con un end. Pero como ya le he explicado hartas veces, MATLAB es muy amigable con el programador y si es que ustedes quieren saltarse ese end incluso, MATLAB no va a tener ningún problema y lo va a entender de todas formas. Entonces, guardamos esto. Y ojo, bueno, aquí yo le puse correr, por eso es que tiro error. Queda dice LC. ¿Por qué? Porque las funciones no se corren dentro de su mismo gráfico. Dentro de su mismo gráfico, perdón. Dentro de su misma ventana. Esto ustedes ya lo crearon y ahora ustedes desde otra ventana nueva, desde otro script, porque recordad que esto es una función, desde un script ustedes la van a llamar. Entonces, recordemos que para llamarla habíamos dicho que necesitábamos 3 variables. Llamémosle A, B, C. Esas van a ser las variables con las que a las que nosotros vamos a guardar estas em, con estas variables vamos a guardar los valores que van a estar guardados aquí. El X en A, el Y en B y el Z va a estar guardado en C. Le cambio las letras a propósito para que vean que no es necesario llamarlos con las mismas letras. Ya. Entonces, ahora la llamo por el nombre que dijimos que era SD. Y aquí MATLAB incluso me dice cómo es que tengo que rellenarlo. Y lo tengo que rellenar con un número que se le asignará a la letra A, que digamos que va a ser un 2, un 3, un 4, un 5. Ya, listo. Punto y coma. No, sin punto y coma. Y corramos este código. Y vemos lo siguiente. A es 14. Y si es que nosotros sumamos 2 más 3 más 4 más 5, nos da 14. B es menos 10. ¿Qué dijimos que era B? Dijimos que era A menos B menos C menos D. Entonces va a ser 2 menos 3 menos 4 menos 5. Que es menos 10, que es justamente lo que tenemos acá. Podemos hacer la comprobación para el C, pero ya sabemos que funciona. Entonces, esta es la forma de crear funciones. Obviamente ya aquí, ya dentro de lo que ustedes hagan de la función, ya es netamente su imaginación. Ya, y ustedes ya pueden hacer ya lo que ustedes quieran. Y esta es la forma de llamarla. Ojo con esto, por favor. Se llama en una ventana extra. Ustedes acá no van a hacer absolutamente nada más. Aquí ya terminó. Hasta ahí. ¿Alguna consulta con lo que es las funciones? Porque recuerden que ustedes van a tener que crear, por lo menos para el script 1, una función. Entonces es importante que sepan, que les haya quedado bien claro todo esto. Ya, Consulta, dime. para crear funciones, ¿necesitáis un programa aparte o algo que integrarle? Es que lo hice y no me, no me da. No.
No necesitas absolutamente nada extra. A ver, Es que en new tenéis que poner new, en vez de new script, new function tenéis que poner. Y se te abre la pestaña. Ah, perfecto, gracias. si es que de hecho, si es que lo haces justamente así, como lo hice yo, debería funcionar. Ya lo he hecho en hartos computadores, de hecho, con hartas versiones de MATLAB y siempre ha funcionado. De todas formas, cuando ustedes estén programando, siéntanse en la completa libertad de si es que algún código no les funciona, mandármelo. Recuerden que está el foro y si no, igual por el foro me imagino que puede ser complicado mandar imágenes y ese pantallazo si es que se necesita, pero mándenme los códigos. Yo no tengo ningún problema en revisarlos y ayudarlos, ¿ya? Eso. Ya. ¿Qué era lo siguiente? Vamos a llamar a la función impulso. Vamos a llamar a la función impulso como... acá. No, pues la función impulso está aquí, ¿cierto? Sí, está acá. Vamos a llamar a la función impulso como i, x impulso y vamos a crear ahora un impulso que esté centrado en 0 entre menos 10 y 10 y les voy a explicar lo siguiente. Stem x, y. Ya. Cuando les mostré la tarea, no sé si es que recuerdan que habían 3 gráficos dentro de una misma ventana. ¿Ya? Vamos a aprender entonces cómo hacer para poner 3 gráficos de la misma ventana, para ponerle título, etiquetas en el eje X, etiqueta en el eje Y, todo ese tipo de cosas. Entonces, vamos a dividir la pantalla acá. Vamos a mostrar esto así. Entonces, ¿qué vamos a comenzar? Yo creo que deberíamos comenzar con lo que es el subplot. Subplot. Y ahora nosotros vamos a decir, sí, sí, todas las ayudantías las voy a subir al aula. Todas. Y tienen enlace directo a lo que es el canal de YouTube, que era lo que les explicaba, que si es que quieren ver más información, ahí hay más videos. Ya. Por si es que te lo preguntas, si es que no está grabando, yo estoy grabando con el OBS, que graba mejor. Así después ustedes tienen mejor calidad para ver los videos. Eso, ya. Entonces, si es que nosotros lo que queremos es mostrar a la derecha, digamos, 2 gráficos, ¿ya? Acá, en el subplot, lo que vamos a hacer es poner un sistema matricial, por así decir, donde vamos a ordenar esta ventana según nuestra conveniencia. Digamos que queremos mostrar los gráficos de tal manera que nos muestre 2 gráficos horizontales. ¿Cómo sería esto en una matriz? Serían 2 filas y una sola columna, ¿ya? Donde en la primera fila estaría el primer gráfico y en la segunda fila estaría el segundo gráfico. Entonces, aquí yo escribiría 2 por 2 filas, primero las filas, luego una que vendría a ser mi columna y luego el número del gráfico. Y ahora la información del stem la pongo bajo el subplot. Corro este código y ya como pueden ver, la ventana de la derecha se ajustó para que hayan 2 gráficos. Vamos a llamar ahora a la función escalón y1, x1. Así podemos tener 2 gráficos. Escalón. Aprovechamos de reforzar también la llamada de funciones. Y ahora abajito vamos a escribir subplot 2,1 porque queremos seguir con la misma forma, que serían 2 filas, una sola columna, pero esta ahora sería el gráfico 2. Y vamos a escribir stem x1 contra y1, que son el nombre de las variables que le puse aquí a la función escalón. Corremos el código y me dice que no me encuentra la variable x1, claramente porque lo escribí mal. Y aquí ya tenemos entonces lo que son los 2 gráficos ordenados. De esta misma forma, ustedes pueden poner
muchos gráficos. Digamos entonces que yo quiero 2 filas y 2 columnas. ¿Qué me va a hacer entonces? Me va a dividir esto en 2 filas y 2 columnas. Entonces voy a tener espacio para 4 gráficos. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá con esto? 2, 2. Bueno. Aquí se me sobreescribieron las cosas encima al no cerrar la ventana. No, ¿para dónde te fuiste? Vamos a cerrarlo, que se fue a la otra pantalla. Ahora sí. Entonces, ahora lo que tenemos es el espacio suficiente para tener 4 gráficos. ¿Ya? Y recordar entonces, el primer número nos va a decir la cantidad de filas que queremos para mostrar gráficos. El número del medio nos va a decir la cantidad de columnas que queremos para mostrar gráficos. Y el último número nos va a decir solamente el número del gráfico, donde el número del gráfico obviamente va a ir avanzando de la siguiente forma: el gráfico 1, gráfico 2, gráfico 3, gráfico 4. Ya, de hecho, si es que yo, por ejemplo, vamos a cerrar la ventana para que no se me sobreescriba por encima, cambio esto al gráfico número 4, este pasa directamente para acá abajo. Ya, de esta forma ustedes pueden ordenarlo como ustedes deseen. Ya, ¿qué otras cosas más importantes tenemos? Que todo esto tiene que ir dentro de la tarea. Ustedes pueden ponerle título, poniendo title y poniéndole a este el impulso. Impulso. Corren el código, automáticamente se le puso nombre. Luego, xLabel, y aquí pueden ponerle muestras entre paréntesis n, por ejemplo. Y ya con eso va a tener etiqueta en el eje Y. Y label, vamos a llamarle simplemente amplitud. Y perfecto. Ya con eso ya tenemos todo lo que son etiquetas, título. Y la última que le tienen que agregar vendría a ser el grid, donde el grid no hace nada más que poner una cuadrícula de fondo. Con respecto a esto, hay más cosas que ustedes pueden hacer. En verdad, MATLAB pueden hacer una infinidad de cosas. Por ejemplo, si es que ustedes ponen aquí help stem, les va a aparecer acá que pueden cambiar la forma de la línea. Pueden hacer una serie de cosas. Por ejemplo, si es que quieren que esto sea green, que sea verde, ponen una coma extra y aquí entre apóstrofes ponen el nombre del color, obviamente en inglés, la inicial del color, y va a cambiar incluso el color del gráfico. Ahí ya van en ustedes buscar las funciones, si es que ya les interesa aprender más. Eso es con respecto a lo que es el capítulo 2. Con respecto a lo que es el capítulo 2, era importante que aprendieran funciones. ¿Cómo estamos con respecto a la hora? Chuta, estamos bien cerquita del término de la hora. Ya, entonces me voy a ir derecho a lo que vendría a ser la ayuda para la tarea. Entonces, para la tarea, podríamos crear una función para los labels title para claro, podrían crear una función que ustedes simplemente le ingresaran los nombres, pero igual sería un... No, la verdad es que no, tampoco no sería tan complejo. Ahí ya va netamente a lo que es su imaginación nomás. Ya, entonces vamos a pasar rapidito a esto, ya que nos queda poco, y vamos a ver lo siguiente. ¿Qué tenemos acá? Cerramos acá, abrimos acá. Vamos a ir cerrando todo esto. Que al final esta es la parte que yo creo que a ustedes más les importa, porque esto es directamente lo que les va a afectar en su tarea. Entonces, cuando nosotros tengamos una ecuación diferencial, vamos a tener algo del siguiente estilo. Vamos a tener un IDN, que van a ser nuestras salidas, que pueden estar a la izquierda o a la derecha. Ojo con esto, porque me pasó que me equivoqué muchas veces, porque este estaba a la derecha y llegué, le conservé el signo, hice puras tonteras. Entonces, cuando ustedes tengan una ecuación diferencial, lo primero es tenerla completamente ordenada. Es decir, que este se vaya para la izquierda. Todos los y a la izquierda, todos los x a la derecha. Y luego, en un vector A, vamos a guardar todos los coeficientes de I de n en un vector B
vamos a guardar todos los coeficientes x de n y luego necesitamos una señal, por así decir, que esté entrando a esta ecuación de diferencia. Luego con la función filter vamos a ver cómo responde este sistema. ¿Ya? Entonces, hacer este mismo ejercicio yo creo que no tiene sentido porque me imagino que aquí esto está completamente claro. Entonces mejor hagamos un ejercicio extra, rapidito, donde vamos a decir lo siguiente, pero nos vamos a quedar de todas formas con este programa porque nos va a servir de ejemplo para sobreescribir encima. Ya, vamos a decir que vamos a tener una ecuación diferencial de la siguiente forma. 0.5 i de n-1 más i de n, y esto lo vamos a igualar a 1.95 x de n-1 menos 0.5 menos 0.5 x de n-2. ¿Ya? Vamos a tener esto. Entonces, ahora la entrada, como bien nosotros vimos, eran solo unos y ceros. Nosotros podemos cambiar esta entrada perfectamente a, por ejemplo, un impulso. Entonces vamos a llamarlo como x, n igual a impulso. Acá vamos a centrar el impulso en 0 y queremos que vaya entre menos 10 y 10. A todo esto siempre pongo que el impulso sea entre menos 10 y 10, pero no es que eso deba ser así, no necesariamente es así. ¿Ya? Entonces, en A vamos a guardar todos los coeficientes de I de n. Entonces vamos a empezar con I de n, donde n está solita, y ese va a ser nuestro primer coeficiente. Ahora que me doy cuenta puse los mismos coeficientes ahí del I, pero bueno, no importa, los del x son diferentes. Nuestro primer coeficiente de x de n, si se dan cuenta, no está. ¿Qué hacemos cuando no está? Simplemente reemplazamos por un 0. Luego reemplazamos por 1.95 y luego el último menos 0.5. Para este caso que acabo de escribir acá, no varía los signos porque ya estaba ordenada la ecuación de diferencia. Pero si es que este, por ejemplo, estuviese a la derecha o cualquier desorden, recuerden, siempre ordenar primero. Y luego lo que vamos a hacer es filtrar. Al filtrar vamos a poner primero los coeficientes de x de n, luego los coeficientes de y de n y la señal que va a ser la que se analice. Al realizar esto, vamos a tener la respuesta I del filtro o la respuesta H. En este caso, como estamos aplicándole un impulso, vamos a obtener la respuesta H. Es solo un nombre, pero es para que lo sepan. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tener solamente los datos así no nos sirve de nada. Miren. Aquí yo a esto le pongo un clear, un CLC, guardamos el código, lo vamos a guardar aquí en el escritorio nomás. No me sirve de nada porque no me muestra absolutamente nada. ¿Qué tengo que hacer yo? Plotear esto. Pero ustedes dirán, ok, ¿y qué ploteo? Entonces vamos a plotear. En el eje X, ¿qué vamos a poner? Tenemos que fijarnos en lo siguiente. El H tiene 21 datos. De la misma forma que el N tiene 21 datos. ¿Por qué ocurre esto? Recordar que el X y el N nacen del impulso, donde el X son el eje Y y el N el eje X. Y el H va a tener la misma cantidad de muestras que nuestra señal X. ¿Ya? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es que sabemos que el N van a ser muestras que van a ir avanzando de uno en uno y el H va a ser nuestro eje Y. Entonces así es como lo vamos a plotear. Y obtenemos algo del siguiente estilo. Esta vendría a ser la representación de la solución a la ecuación diferencial mediante un impulso. ¿Ya? Si se dan cuenta, tiene como pics bastante marcados y no es como tan suave. ¿Ya? ¿Esto por qué ocurre? Porque nuestro impulso va moviendo las muestras de uno en uno. Y no sé si es que recuerdan que cuando yo les mostré el seno,
lo que hacía el seno, si es que hacía que las muestras se tomaran como muy cercanas entre sí, por así decirlo, perdíamos un poquitito de resolución. Entonces, aquí pasa algo de manera similar. Lo que tendríamos que hacer en ese caso sería modificar la función impulso para que tenga mayor paso entre medio y así podríamos tener una mejor representación. Pero de todas formas, no se mareen con eso porque vamos a trabajar todo así, de esta forma. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo importante de acá? La ecuación diferencial, primero que todo, la ordenamos. Luego de ordenarla, si es que nos piden la respuesta impulso, recordar que es la respuesta H. ¿Ya? Es importante ese nombre. A veces en las pruebas, una vez vi una prueba en donde mucha gente se equivocó simplemente porque no sabía que H era la respuesta impulso. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Luego de ordenar, en el vector A vamos a poner los coeficientes de I de n, en el vector B los de X de n y luego vamos a filtrar y plotear. Eso es todo, chicos. Si es que hay alguna duda, es el momento porque si no, estamos listos por hoy. Ya con esto van a tener toda la información disponible para hacer la primera parte de la tarea. Que a todo esto todavía no lo subo al aula. Ahora que termine la clase lo voy a subir. Y aquí tienen, de la misma forma, si se dan cuenta, la ecuación diferencial. Tienen que llamar al impulso y plotear. ¿Por qué dejo espacio en algunos comandos? A ver, veamos. Ah, de hecho, esto es algo que mucha gente me lo dice. Yo en general cuando programo, yo suelo poner todo junto. A la gente en general no le gusta mucho eso. ¿Ah? Por ejemplo, el profesor, si se dan cuenta, todos los programas del profe siempre tienen como espacios. Está como la variable, espacio, el igual, espacio. Yo en general escribo todo junto, pero no es algo que afecte. No es algo que importe. Esto podría estar así. Da exactamente lo mismo. Es netamente algo visual. Sí, no les voy a negar que así se ve más ordenado. Pero no sé, yo creo que programar es un mundo. Como que cada uno tiene que programar como se sienta cómodo, ¿no? Así que eso, vayan practicando. Si quieren, si agregamos y en el menú, ¿en qué orden tendría que ir la variable? Espérame, que me llegaron dos consultas. El espacio entre líneas. Ah, ¿te refieres a este? Este espacio entre líneas tampoco. Tampoco afecta en nada. Yo podría hacer así, por ejemplo. Y el código seguiría siendo exactamente lo mismo. Ya, si agregamos i de n más 1, ¿en qué orden tendría que ir la variable a? Ya, si es que ponemos i n más 1, es que el i n más 1 es que ese no va a estar. Ese no va a estar porque ese no nos interesa. Nosotros recordemos que todos estos sistemas siempre están hechos para que comience acá y luego si es que nosotros queremos otro tipo de muestras, vamos a ponerle siempre menos. Más no nos vamos a encontrar con ese tipo de casos. Así que no te preocupes por eso. Ya chicos, en la pestaña de editor donde debo escribir el script, arriba no me sale la opción para correrlo. Acá. Bueno, cuando estás en el editor, automáticamente te tira aquí a esta pestaña, editor. Tal vez estás en la pestaña home y por eso es que no te salga el botón para correr el código. Por ejemplo aquí, como yo ya me fui manualmente a la pestaña que te sale breakpoints. Y si es que apretas F5, porque con F5 también se corre el código. Por ejemplo, mira, ahí acaba de apretar F5. Porque ya si es que derechamente no te aparece el botón run y y con F5 tampoco se corre el código, puede ser tal vez que te haya faltado instalar algo. Cosa que igual es extraña. Porque si es que no le quitaste ningún ticket a las configuraciones iniciales del programa, no deberías tener ningún tipo de problema.
Sí, sí, yo creo que mejor revisa el tema de la instalación. Revisa el tema de la instalación porque puede ser que tal vez le hayas quitado algún tipo de compilador al instalarlo. Porque es muy raro, es muy raro. He instalado MATLAB, pues, he tenido que formatear mi computador 1 millón de veces y nunca me ha pasado eso de no tener el botón Run. Lo más probable es que quizás le hayas quitado un ticket al instalar. Prueba reinstalando, es lo mejor que puedes hacer. Ya chicos, estamos entonces en la hora, estamos bien. Y ahí nos estamos viendo en la próxima clase. Espero que les haya servido para que ya puedan hacer la primera parte de la tarea. Practiquen harto, que esa es la gracia de la programación. Con practicando harto se llega al logro. Nos vemos chicos, chao.